Con el transcurso de los años, tradiciones y ritos mapuches se van perdiendo o transformando, influenciados por los nuevos tiempos. En Trompulo Chico, a pocos kilómetros de Temuco, el machi Gerardo Queupucura permite, aunque en difíciles condiciones, que se grabe una ceremonia de carácter sagrado, un ñeucurehuén. Ñeucurehuén significa literalmente remecer el rehue y tiene, según los estudiosos, diversos sentidos. Consiste básicamente en renovar el rehue, sacando el antiguo y plantando uno nuevo. Para algunos, se trata de efectuar una nueva iniciación del machi, quien mediante este ceremonial renueva sus poderes mágicos. Para otros, también tiene como finalidad mejorar la salud de un machi enfermo. Explican que tal como los mapuches acuden al llamado machitún para aliviar sus enfermedades, el machi necesita de esta elaborada ceremonia en la cual debe ser asistido por otros machis. El propio machi, Gerardo Queupucura, explica su versión. Es una renovación de rehue. La renovación de rehue es un altar del machi, es un altar, es una cosa muy sagrada y que a donde tenemos todo el espíritu nosotros y el don. Apretan un pan mamá. Yo de que fui machi, se hacía cada 4 años la renovación de rehue, pero dejé un año, como 2 años de pasar, así que tenía que cumplirlo esta ceremonia yo porque me sentía mal, un poco enfermo, así que tuve que cumplirlo y hacer la renovación. Así que por eso hice esta ceremonia. El ñeucurehuén dura 2 días. Se efectúa en y alrededor del rehue, que está situado frente a la ruca del machi. El rehue es un tronco de pellín, roble en mapuche, que por un lado tiene esculpida una cara humana y por el otro unas gradas que permiten su ascensión. Está enterrado firmemente y lo rodean ramas de canelo y lanzas con banderas. La ceremonia se prepara con anticipación, ya que es necesario reunir alimentos y bebidas para los invitados. El machi se prepara anímicamente mediante un ayuno que dura los 2 días del rito. Usa además sus mejores y más tradicionales atavíos. Las machis Irma y Mercedes, que asistirán a Gerardo, son recibidas con bailes y cantos por un grupo de mapuches que las acompañan en procesión hasta el rehue. El ñeucurehuén ha comenzado. Gerardo entra lentamente en trance. Una vez terminados los giros, el machi inicia una recitación que pronuncia en un idioma litúrgico que solo es comprendido por un traductor. Mientras está en trance, narra su marcha a regiones desconocidas. Este relato será luego repetido al machi por el intérprete.
Después de un tiempo, Gerardo comienza a bailar el purún en torno al regue, siguiendo a un guía que lo orienta mediante la pifilca, al tocar una nota alta y otra baja. Una vez terminado el baile, el machi centra su atención en el regue. Esto prepara el ambiente para la otra parte del ñeu curegüén, el reemplazo del regue. Gerardo remece rítmicamente el regue para acometer posteriormente su ascenso. Cae nuevamente en trance, lo que se reconoce por el golpear de lanzas y chuecas sobre su cabeza. El sonido de los golpes tiene por fin ahuyentar a los malos espíritus. Luego de un descanso, habiéndose colocado un collar de copigües, Gerardo enfrenta a su intérprete, quien le repite lo que dijo en estado de trance. Se inicia ahora una de las fases principales de la ceremonia, la extracción del regue antiguo y su entierro en una especie de cementerio donde descansan, como si fueran humanos, los regues anteriores. La atención se centra en el machi. Se prepara el lugar en que Gerardo recibirá una cura de su cuerpo, dada por las machis Irma y Mercedes. Al mismo tiempo, se llena un tiesto con hojas y ramas que serán usadas para restregar el cuerpo de Gerardo. Este se acuesta en el lecho. Las machis le frotan el cuerpo con las ramas de canelo y laurel. Irma y Mercedes recorren con ramas y hojas los brazos, las piernas y el tronco de Gerardo, quien entra en un estado de trance, evidenciado por la tensión y relajación simultánea de distintas partes de su cuerpo. Al mismo tiempo, un grupo de jóvenes inicia el chouquepurún, que imita al avestruz. Los orígenes de este baile provienen de los araucanos que vivieron al oriente de la cordillera de los Andes. Después de un largo rato, Gerardo se incorpora y comienza a bailar acompañado por los presentes. De esta manera culminan los festejos del primer día. Durante la noche seguirán algunos rituales, entre los cuales está el sacrificio de un cordero y copiosas libaciones por parte de los asistentes. El segundo día comienza también con bailes y una nueva curación del cuerpo de Gerardo. Este lleva un tocado distinto en la cabeza y parte de la cara pintada de azul. Las machis frotan a Gerardo con hojas. Hacen lo mismo al regue nuevo, que permanece horizontal a un costado. Irma y Mercedes proceden luego a pintar distintos signos a un caballo que ha permanecido amarrado los 2 días al oriente del regue. Gerardo se levanta y se da comienzo a otra ronda de danzas, mientras algunos jóvenes cavan el hoyo donde se plantará el nuevo regue. Este momento trascendental
reúne a más gente, que gira una y otra vez mientras se completan los preparativos. El regue nuevo es alzado entre varios mientras otros cargan ramas de canelo. Giran lenta pero compasadamente hasta completar 4 vueltas. Entre todos plantan el regue y las ramas, culminando de esta manera el ceremonial. Una vez asentado firmemente el regue, un ayudante se cubre la cabeza y hombros con el cuero del cordero sacrificado y ejecuta unos giros en torno para luego depositar el cuero sobre las ramas. Así se implora por suerte para el machi en el futuro. Ha terminado el Ñucurehuén. El machi, que es curandero y encargado de los ritos, que puede curar las enfermedades con sortilegios y hierbas medicinales, ha renovado sus poderes mágicos. Él mismo ha sanado cuerpo y alma de males y enfermedades. Ya puede enfrentar sus tareas de intermediario entre los hombres y los espíritus bienhechores. Tendrá fuerzas para sanar a los enfermos y para rechazar a los maleficios. Pasarán varios años antes de que Gerardo necesite realizar nuevamente esta ceremonia. Ahora, solo le resta festejar a los cientos de invitados que han venido desde distintos lugares y a las machis Irma y Mercedes que han asistido durante los 2 días del Ñucurehuén.